presentación. Y bueno, me queda a mí hacer algún panorama, voy a tratar de, me han ayudado mucho, así que voy a hacer un sucinto panorama. Esta cuestión que ustedes han remarcado, las pandemias con consecuencias trágicas para la humanidad, todo nos enfrentó a un reto sin precedentes, ¿no? Y el poder de los datos no es nuevo. La epidemia de cólera de 1854 en Londres, que permitió a Snow calle por calle recolectar datos de los enfermos y mapearlos en relación a aquellas salidas de agua públicas, ¿no? Y descubrir que el cólera no se contagiaba a través del aire como se pensaba, sino a través del agua. Y bueno, y con la COVID y con la tecnología como leda clave, con mejores datos, con más evidencia, en segundos se confeccionaron mapas térmicos, GPS para contactos estrechos, se han implementado sistemas de inteligencia artificial para poder cruzar esos datos, y todo con la finalidad de poder controlar y erradicar este virus que todavía estamos padeciendo. Claro que estos datos colectados son a menudo de dudosa calidad, no son neutrales ni transparentes como esperábamos. Y los datos, como ese activo más preciado de los negocios, ¿no? De una gobernanza efectiva, tienen el potencial de la reutilización aparentemente ilimitado. Recopilar información es importante, pero no es suficiente. El mayor valor de los datos está en su uso, no ya en su posesión. Las tech, los gigantes de Internet basan su modelo de negocios en datos. Los datos son la materia prima. Y en este sentido, el poder de los datos en el ámbito sanitario está revolucionando la atención de salud, pero también los riesgos, ¿no? De que estos tracks, con estos distintos bloques en donde venimos analizando las posibles violaciones a derechos fundamentales. Y en este sentido, el compromiso de datos sensibles que pueden ser objeto de ataques. Hay un informe reciente sobre cuidados de salud y ciberseguridad que establece que los riesgos a ataques a dispositivos médicos mediante malwares o los incidentes de seguridad van a ser cada vez más habituales. Y este nivel de vulnerabilidad requiere un cambio de reglas de juego, una reconfiguración de la gobernanza pública con agencias que puedan habilitar, certificar y controlar estos dispositivos. Se estima que el 23% de las organizaciones no posee un sector de operaciones de seguridad dedicado a identificar y evaluar estas amenazas. Incidentes externos que permiten acceder o falta de protocolos que publican, como ha pasado con el examen de residencia recientemente, una base de datos que almacenaba nombres, direcciones, documentos. También existen vulnerabilidades internas, robos, negligencias por parte de empleados por la falta de seguridad de dispositivos o por el empleo de tecnología obsoleta. Los ciberataques van a ser cada vez más sofisticados, mejor financiados, debido a su alta monetización en este mercado de la dark web, por la capacidad de desagregación que tienen los datos de salud. Entonces, con un entorno de riesgo de esta magnitud, sin duda que estas mesas y estos diálogos que estamos generando tienen que ver con el derecho que está llamado a intervenir, ¿no? Y en otro orden, pero en íntima relación también con esto, la gestión sanitaria busca dar sustentabilidad a sus sistemas, y en ese marco el Big Data se alza como una solución con la promesa de transformar la atención médica. En Argentina específicamente el marco regulatorio no es muy diferente a lo que ha planteado recién Juan Alberto. Nuestro marco regulatorio está receptado en la Constitución Nacional, en la reforma del año 1994, donde el derecho a la autodeterminación informativa ingresa al artículo 43 y le otorga a toda persona la facultad de interponer una acción para tomar conocimiento de los datos que estén en los registros públicos o privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación exigir su supresión, rectificación, confidencialidad y actualización. Este nuevo derecho es en gran parte respuesta al avance de la tecnología y a la necesidad de proteger toda actividad invasiva que tenemos que categorizar. Es la actividad invasiva ilegítima en la esfera privada, en garantía de los derechos personalísimos y posibles discriminaciones. Porque a mí me gustaría dejar claro
un concepto fundamental. El dato no nació para ser protegido, el dato nació para ser usado. Entonces, esta bitácora de viaje, esta hoja de rutas del dato que tiene que ser usado, que tiene que ser esto que marcabas recién, Juan Alberto, y que en las exposiciones quedó claro, que deben ser reutilizados, que deben tener la posibilidad de generar investigaciones en salud, deben ser usados con las protecciones debidas. En Argentina, en el año 2000, entra en vigencia la ley 26.326 de protección de datos personales, que cuenta en la actualidad con más de un centenar de modificaciones de diferentes jerarquías, ¿no? Porque, claro, su redacción fue inspirada en la ley española del año 92, que en el 99 fue reemplazada por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que fue para adaptarla a la directiva, aquella directiva del año 95, la que llevaba el número 46. Entonces, nuestra ley está desactualizada en su génesis. Fue un proyecto anterior a la reforma que se promovió con posterioridad, y eso explica todas estas reformas, incluso esta reforma integral que hasta el momento no vio luz, ¿no? A efectos de ver un poco de emparejarla con la implementación del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que también ese resumen maravilloso que hizo Alejandra también hace un ratito. En líneas generales, nuestra norma contiene previsiones específicas de distintas categorías de datos, y en lo que a nosotros respecta se destacan los datos relativos a salud, como una subcategoría específica de la categoría más importante, que es la de protección de datos personales, que es merecedora de una protección mayor. En el año 2001, al año siguiente de haberse dictado la ley, se promulgó su decreto reglamentario que llevaba el número 1558 y dispuso la creación de una Dirección Nacional de Protección de Datos Personales como organismo de control dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y se estableció que su director sería designado por el Poder Ejecutivo. En el año 2016 se creó la Agencia de Protección de Datos es la Agencia de Acceso a la Información Pública como organismo de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, y el año siguiente, por un decreto de necesidad y urgencia, la agencia pasó a depender directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y por otro decreto posterior se convirtió a la agencia en un organismo de control de la Ley de Protección de Datos Especiales, subsumiendo a la Dirección Nacional de Protección de Datos. En el año 2016 comienza un proceso de reformas en el contexto de la aprobación en Europa de las reglas de protección de datos personales. Y se comenzó a trabajar en la reformulación de definiciones, en la incorporación de datos biométricos, datos transfronterizos, la conceptualización de datos genéticos, consentimiento del interesado, la figura que Marcia detalló de protección del delegado de protección de datos, la protección de la privacidad desde el diseño, el derecho al olvido sobre la base de un fallo muy resonante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, el caso Rodríguez contra Google del año 2014. Y finalizada esa fase de consulta se elaboró un anteproyecto definitivo que se remitió al Poder Legislativo en el año 2017. El trámite fue relativamente corto, ingresó al Congreso a través de la Cámara de Senadores, y en el 2018 fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y nunca fue incluido en el temario. Fin de la ley, fin de la reforma. El 2019 fue un año electoral, los partidos políticos en los años impares se concentran en las acciones vinculadas a las elecciones, y el proyecto de protección de datos personales, al no recibir tratamiento, perdió estado parlamentario. El estado actual de la cuestión en Argentina de la protección de datos personales es que sigue en vigencia la ley 25.326, una ley vieja ya, en función de la necesidad de protección que requiere fundamentalmente el dato de salud, que tendríamos que pensar si no hay que separarlo de la Ley de Protección de Datos Personales en general, que establece un mecanismo de protección
Y hay algunos principios de licitud de tratamiento de datos, muy similar a los que ya han relatado, que tiene que ver con la licitud de origen, con la exactitud, con la congruencia, la proporcionalidad, la determinación de la finalidad, la seguridad del dato, la limitación temporal y el consentimiento del titular. Algunas cuestiones importantes es que para la protección para la ley de protección de datos relativos a la salud son considerados datos sensibles, y ello importa, como decía, un estatus de protección específica, porque incluye todos los datos que de alguna manera pueden causar una discriminación actual o futura potencial bajo un criterio de tutela preventiva. Aunque sí debemos advertir, ¿no? Que todo dato puede transformarse en sensible en la medida en que la sumatoria de datos no sensibles permitan la intromisión en una esfera de la vida privada de las personas. Podemos encontrar datos per se irrelevantes, pero que unidos a otros perfiles, como condiciones genéticas familiares o contextos, países donde, por ejemplo, la perspectiva de género aún no tiene una efectiva implementación, o utilizados con propósitos diferentes a los que se obtuvieran, se convierten en datos extremadamente sensibles. Los establecimientos sanitarios, sean públicos o privados, y los profesionales vinculados a la salud están autorizados en nuestro país a recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de sus pacientes, bajo la garantía del secreto profesional, que se debe respetar incluso después de finalizada la relación asistencial. Argentina ha dictado otras normas también vinculadas a la protección de datos en salud, conexas a esta, que hay que tener también presente a la hora de evaluar la protección de datos en general, que son, por ejemplo, la ley 24.557 en el ámbito del trabajo, que regula los estudios preocupacionales o exámenes médicos periódicos, la ley 23.511 que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos, la ley 23.798 que establece las condiciones de confidencialidad de los datos de las personas que viven con VIH. Algunas cuestiones también interesantes se refieren a las normas referidas a las medidas técnicas y organizativas que debe adoptar el responsable de los archivos para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales. Estas medidas deben permitir detectar desviaciones intencionales o no de la información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o de algún medio técnico utilizado en el caso de datos sensibles. Se debe cumplir con un manual de seguridad de nivel crítico. Está en una disposición de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que lleva el número 11 del año 2006. En materia de investigación clínica, para compatibilizar un poco esto que Alberto nos relataba, los datos relativos a salud de los participantes de las investigaciones, por tratarse de datos sensibles, se encuentran protegidos por la Ley de Datos Personales. Y si bien el ejercicio de la profesión médica no está alcanzada por esta norma en lo que respecta a la obligación de inscripción de los bancos de datos, el registro principal de esta actividad va a ser la historia clínica del paciente. La actividad del investigador en el marco del protocolo implica el tratamiento de datos personales sensibles en una investigación de la que deberá reportar información a terceros. Y en este sentido debe tenerse presente que si bien la cesión de datos se hace en la práctica de forma disociada, no siempre es desde el modo irreversible que prevé la ley. Y la identidad del titular del dato podría darse a conocer a otros profesionales de la salud o a monitores de los ensayos o autoridades regulatorias que tienen acceso a esa información. El consentimiento informado en el caso de la investigación también atraviesa varias etapas de revisión y evaluación por parte de la investigación responsable de proporcionar la información, y debe ser aprobado por un comité de ética independiente y por la autoridad regulatoria, en nuestro caso la ANMAT, para su revisión metodológica y de diseño. Y a este consentimiento informado hay que sumarle las prescripciones de la ley 25.326, la ley de protección de datos, en especial si se realiza cesión de la información, transferencia internacional y procedimientos de disociación.
Por último, en el año 2020, el año pasado, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, se lanzó un portal de datos primarios de acceso abierto de ciencia y tecnología argentina, que se conoce como DACITAR. Este sistema permite de forma centralizada buscar y acceder a todos los conjuntos de datos primarios de investigación disponibles en acceso abierto a través de los repositorios digitales. Este es el camino, ¿no? Dato abierto, ciencia abierta. Y el desafío jurídico es cómo protegerlos. Sin duda, son muchísimos los temas para analizar. El tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad, sin dudas. El derecho a la protección de los datos personales no debe ser un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función a la sociedad, sobre todo en la utilización para salud pública, y obviamente mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad, pero sin lugar a dudas los principios y las normas relativas a los tratamientos de datos de carácter personal deben respetar libertades y derechos fundamentales. Muchas gracias, perdón la rapidez, pero ellos eran los importantes, así que vamos ahora a las preguntas. Aquí. ¿Cómo es el respaldo en el caso, Carlos pregunta, cómo es el respaldo en el caso de hackeo del servidor o caída del sistema? ¿Cuál es el proceso legal que se debe seguir en el caso de transferencia de datos al extranjero? Y de recogida de datos desde el extranjero. ¿Cuántos años se debe guardar un expediente electrónico después de que el paciente fallece? Y si esta información recogida es posible que sea utilizada con fines estadísticos. De ser así, se da un consentimiento informado explícito del paciente para que autorice. Bueno, son distintas los supuestos y distintas las normativas. Hay preguntas técnicas que seguramente Jorge nos puede ayudar. ¿Qué pasa con la caída del servidor? Seguramente están... Sí, lo que hay que tener en cuenta es que la seguridad de la información también es disponibilidad del dato, ¿no? Entonces todos estamos obligados, los que administramos estos datos, a velar por la disponibilidad del dato. Es decir, si yo tengo una historia clínica de la que soy responsable de su custodia y no la tengo en tiempo y forma disponible, es responsabilidad del que tiene la custodia. Y en ese sentido, las técnicas son obviamente de tener los servidores, lo que nosotros llamamos técnicamente clusterizados, o sea, que estén duplicados, que estén disponibles para ante una caída, una rotura de un equipo, algo que suceda, que se pueda switchar automáticamente para el otro lado y que tengan respaldo los backups, que estén debidamente guardados. La implementación de la reglamentación dice que cuando tengo datos sensibles, tengo que tener los datos fuera de la organización y, si es posible, en un lugar resguardado. Nosotros, por ejemplo, usamos a la empresa DEA, es la única sala cofre que quedó en el país, lo que se llama sala cofre, donde guardan los datos los bancos. Estaba Iron Mountain, que como saben se prendió fuego hace unos años en Argentina, desapareció. Eran las dos únicas salas cofre que había, ahora quedó una sola. Así que también estamos limitados con eso, ¿no? Las empresas, yo me pregunto a las empresas del interior cómo hacen para cumplir con esa norma, pero nosotros tenemos una disponibilidad hasta 40 kilómetros acá de la capital federal, y ellos van y vienen, nos traen las cintas, se llevan copias de esas cintas. Bueno, esto es la disponibilidad del dato, la parte técnica. No me quiero expandir porque si no... Perfecto. En relación a la guardia de la información, le tenemos que contar a Carlos que cada país tiene, se manifestaba en la charla anterior el doctor Molina Quiroga, cada país tiene plazos de prescripción diferentes en las acciones de responsabilidad civil, que esto es lo que marca un poco el tope de la guarda de los datos. Nuestro país ha establecido en la ley 26.529 de historia clínica que el plazo de guarda es por el término de 10 años.
digamos, uno no tendría manera de explicar hoy, debido a esta facilidad de guarda, por qué 10 años y no es un dato, no pasa a ser un dato patrimonio de la humanidad, ¿verdad? De todos modos, hay una reforma posterior, no de la ley, sino del Código Civil y Comercial de la Nación, que achica a 5 y 3 años el plazo de prescripciones de las acciones. Con lo cual, hoy la respuesta es 10 porque es lo que dice la ley. Hay que readaptar la ley a la reforma que sufrió el Código Civil y Comercial y repensar por qué tendría que tener un plazo de guarda. Y hay un tema muy interesante que, si les interesa, podemos conversar, que es acerca de la supresión del dato en salud, si los pacientes tienen derecho a exigir la supresión del dato. Alberto, Alejandra, si quieren continuar ustedes. En el caso de Chile existen, bueno, básicamente la misma lógica que tú señalabas, Marisa, es decir, son 15 años establecidos, pero también hoy en día tiene uno que considerar un poco la lógica de cada vez más hoy en día de las instituciones que hacen, instituciones de salud que hacen investigación, ¿no? Es decir, en ese sentido, nosotros en la propuesta que estamos haciendo del reglamento para biobanco, estamos un poco testeando cuál es la madurez en nuestro país para tener estos consentimientos, llamémosle opt-out, ¿no? En que exista la posibilidad de que un paciente que ingresa a una institución de salud sea, bajo ciertos mecanismos de gobernanza adecuada, donante de esos datos para fines de investigación. Yo creo que necesitamos ir en esa dirección. Yo creo que la legislación es un elemento de aumento de la cultura de los datos. No podemos esperar que la ciudadanía sea una ciudadanía empoderada con los datos para tener una legislación adecuada. Yo creo que es un proceso conjunto. Así que esperamos nosotros con estas estrategias, ya le diré cómo nos va, si hay suficiente madurez de alguna manera del regulador para buscar este tipo de sistemas. Y yo de este lado del océano, si puedo agregar algo, la regulación europea, o sea, el reglamento general no establece plazos de conservación, sí establece que los datos tienen que ser conservados durante un periodo útil, digamos, no indefinidamente. Son los estados los que definen el plazo de conservación de datos. Y depende también del caso. O sea, estuve inspeccionando un poco porque leí la pregunta. Acá en Francia, por ejemplo, el plazo de conservación está definido por el Código de la Salud Pública de la historia clínica, y depende también, o sea, por regla son 20 años, pero si son menores se tienen que conservar hasta los 28 años. Si la persona fallece, se pueden conservar hasta 10 años después de la última consulta. O sea, depende del marco jurídico del país. Y por ejemplo, en España, que tiene un sistema de salud descentralizado, cada región establece un plazo de conservación distinto. Así que depende de la ley, digamos, depende de la ley del lugar que se aplica y del contexto. Y acá también, completando lo que decía Juan Alberto, esto de la posibilidad de que el paciente, de que la persona pueda dar sus propios datos. Acá en el proyecto de reglamento de gobernanza de datos está la figura de cesión altruista de datos, entre los cuales se incluyen los datos de salud a fines de interés público o en fines de investigación. Pero bueno, es una noción que está comenzando a surgir ahora. Se tiene que definir el concepto. Acá hay todavía un debate entre la propiedad de los datos. O sea, acá hay diferentes doctrinas, ¿no? El hecho de que los datos sean nuestros no significa que seamos propietarios, cedemos la propiedad de los datos o no. Bueno, hay un debate jurídico que va más allá, bueno, que no es el contexto de este tema, del tema de esta jornada, pero sí, acá se está introduciendo esta idea de que las propias personas tengan el control de los datos y puedan donarlos o puedan permitir que esos datos personales y de salud puedan ser utilizados a fines de investigación. Perfecto.
Diego, si me permitís un segundo nada más, yo acá les estoy copiando en el chat ahora el convenio 108, que es el convenio para la protección de datos de las personas con respecto al tratamiento automatizado y datos de carácter personal y protocolo adicional de las autoridades para el control transfronterizo de flujos de datos. Argentina adhirió a este convenio, que fue suscripto en el año 81, creo, en Estrasburgo, y fue es hoy en día utilizado como una de las herramientas fundamentales a tener en cuenta en el traspaso transfronterizo de datos, y se obligan los países a concederse ayuda mutua para el cumplimiento de este convenio 108. Ahora se ha firmado un nuevo convenio que es el 108 más, que está en el Congreso de la Nación para su aprobación. Así que en esa situación estamos. Acá les dejo el acceso al convenio 108 para que puedan revisarlo. Ahora sí, listo, Diego, todo tuyo. Sí, Marisa, no, excelente todas las presentaciones. Me surge la pregunta, digamos, sin llegar a la suplantación de identidad, si alguien, el ciudadano común, digamos, determina o detecta que se está haciendo una manipulación de sus datos, se están utilizando mal, como recibimos cientos de llamadas telefónicas que la gente que nos llama nos brinda datos de nosotros, usted con su sueldo podría acceder a tal cosa, a tal otra, digamos, ¿qué mecanismo de defensa o qué tips recomendás, Marisa, y todos los colegas que han hecho unas brillantes exposiciones acá, que debería tomar el ciudadano común como mecanismo de defensa ante eso, ¿no? Nosotros contamos con una serie de derechos que están expresados en la Ley de Protección de Datos Personales. A pesar de ser una ley vieja, es una ley actualmente aplicable, todavía resiste el embate, si bien no contiene estas cuestiones modernas que hacen a la utilización de datos. Pero, en primer lugar, toda base de datos que se refiere a datos sensibles debe estar registrada. Esta es una primera cuestión. En segundo lugar, la autoridad de aplicación, la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, es la autoridad de contralor frente a quien se hace las consultas. El problema es que nosotros deberíamos llegar a lo que hace la Unión Europea en materia de sanciones, porque nosotros tenemos una ventanilla, pero la ventanilla que vamos a golpear es una ventanilla acotada, que puede sancionar a una empresa. Y si la empresa es sancionada con una multa muy pequeña, que no le hace mella a su... Entonces, tenemos derechos, debemos ejercer esos derechos, pero tenemos que tener derechos mucho más robustos, digamos, para poder ejercerlos. Y en relación a este tema, quiero traer de nuevo el tema, porque es un tema que a nosotros nos inquieta. Yo soy partidaria de que el derecho de supresión, así como se pueden aplicar con cierta gradualidad en otros derechos en el ámbito de la salud, no debiera aplicarse. Por lo menos esto es lo que yo entiendo. Es lo que está diciendo ahora, nosotros lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo, porque esto hace a la buena atención de la praxis médica, a la información que recibe el profesional en el momento de evaluar un caso, en donde el profesional está, digamos, el paciente está amparado por la garantía del secreto médico. El equipo de salud, y digo el equipo porque todos los que toman en contacto con esa información, no tiene que ser un médico necesariamente, tiene la obligación de guardar secreto. Entonces, aquí hay un tema que debiéramos trabajarlo un poquito mejor. Perfecto. Yo, Gracias. quizás complementando muy brevemente, Marisa, lo que está sucediendo en Chile en esta lógica de competencias inorgánicas, una reciente modificación a la ley del consumidor que otorgó nuevas competencias al Servicio, digamos, Nacional de Protección del Consumidor, especialmente en el contexto que vimos de pandemia, de crecimiento del comercio electrónico, de una economía digital.
Y bueno, esas capacidades hoy en día son las que tienen mayor enforcement en nuestro país, hasta la espera de tener una verdadera ley de datos y una agencia de protección de datos. Lamentablemente nuestro gobierno dio una muy mala señal de indicación a este nuevo proyecto de ley, fijando la agencia de protección en el Ministerio de Economía y no una agencia independiente. El retardo de esta ley en buena medida se debe a quien cumple esta función dentro de los organismos públicos, ¿no? El Consejo para la Transparencia aspira a hacerlo, pero pareciera que hasta el momento no hay una decisión clara. Muchas veces estas leyes se retardan por decisiones políticas de que maneja finalmente el poder de sancionatorio respecto del dato. Exactamente. Agregaría una pequeña cosa para recordar, ¿no? Sí. El derecho de supresión no aplica cuando puede dañar intereses legítimos de terceros. Nosotros acá en el hospital hemos tenido algunas causas importantes con respecto a esto, como por ejemplo un matrimonio que había hecho y justamente era un matrimonio de abogados, fue difícil tener que hablar con ellos. Pero ellos solicitaban que anulemos que habían sido los gemelos que tuvieron, habían sido producto de una fertilización in vitro. Una ovodonación, perdón, una donación de óvulos. Entonces figuraba en la historia clínica de uno de los chiquitos y no en el otro. Entonces, basándose en eso, vinieron a reclamar que se lo saquemos al otro. Nosotros invocamos esa cláusula. Esto es interés legítimo de un tercero. Y yo me pregunto qué pasaría si nosotros podíamos anular eso. ¿Qué pasaría dentro de unos años si alguno de esos chicos hace un reclamo al hospital? Pues dice, ¿cómo yo nací acá, en este hospital, tengo la partida de nacimiento, dice que nací acá, y resulta que no soy genéticamente compatible con mi padre? Podrían haberse dado un montón de esas cuestiones, ¿no? Entonces yo digo siempre tener en cuenta eso, que si puede dañar intereses legítimos de otras personas, no da. Más allá del problema técnico médico que puede ocasionar que alguien pueda producir o querer sacar algo de su historia clínica. Puede producir algún daño en el tratamiento futuro, ni meternos en esa parte, ¿no? Médica. Absolutamente. Y si puedo agregar solamente un pequeño detalle, acá en Europa también se aplica este tipo de restricciones, las limitaciones al ejercicio del derecho de supresión y el derecho de oposición también. Por ejemplo, el año pasado, bueno, hablamos, todos los días escuchamos, pero con el tema de la crisis sanitaria, cuando Francia creó ciertos sistemas de información para tratar datos sanitarios relacionados con la COVID, se restringió el derecho de oposición y de supresión justamente por el interés público, digamos, en el marco de la gestión de la crisis sanitaria. Se estableció un periodo de conservación y un posterior procedimiento de supresión, digamos, por ley, pero se restringió el derecho de las personas de oponerse y de pedir la supresión de los datos. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, Marcia se tuvo que retirar, pero nos dejó unos clarísimos conceptos. Alejandra y Juan Alberto, este aplauso enorme para ustedes. Muchísimas gracias por la participación. Y pasamos ahora al próximo bloque de la Matrix de la inteligencia artificial, ¿verdad? La Matrix legal de la IA en salud. Y vamos a escuchar a Sol García Gili y a Paula Coan en este bloque. Así que le damos a ellas la palabra, las presentaciones, y nuevamente el agradecimiento a Ale y Juan. Muchas gracias.
Chao, gracias y saludo al hospital italiano, que lo conozco por tanto aquí desde Chile, los colegas que estuvieron por allá. Chao, chao. Exportan Sí, tecnología. sí, sí. Exportamos talentos, sí. Alejandro Mauro es nuestro ídolo aquí. Bueno, pues Jano. fue Jano. uno de nuestros alumnos. Nosotros somos formadores de médicos en la carrera de residencia en informática médica, ¿no? Así Él es que nos un hemos gurú, mezclado un los gurú. técnicos con los médicos. Y salieron Yo estas cosas. aprendo mucho de él. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos a nuestras dos colegas que continúan ahora. Ahí la veo a Pau conectada. Bueno, en primer lugar, desde ya agradecer al hospital. Para nosotras es un honor estar en estas jornadas que bueno, como vimos, la calidad de los expositores demuestra el nivel y la excelencia académica de todos los que están participando. Así que, en primer lugar, desde